Pues no tengo una aplicación que me encante, que sea fácil para poder hacer videos o audios o solo audios. Así que esta es la imagen fija que voy a poner, pero realmente este es un audio, como muchos otros que he hecho. Curiosamente, siempre elijo cualquier imagen que tenga enfrente y esta vez es una manija de una puerta y me recuerda todas las horas. Qué pena, pero esto es una cosa muy personal. Pero en mi caso, todos mis hallazgos académicos tienen mucho que ver con mi vida personal y por eso es que eso podría confundir mucho a las personas, pero en serio, eso de ser un personaje más en el Evangelio, yo me lo tomo muy en serio porque me ha servido muchísimo para poder entender la persecución de la iglesia, que es en otras palabras la persecución de la verdad. Y como académica, como alguna vez wannabe de periodista o queriendo ser periodista, eh, esta persecución solo se puede entender de esa forma, como una corrupción sistémica que está sedienta de mantener un sistema que está carcomiéndose a sí mismo, porque en la medida en la que aumente ese sistema, va a acabarse más rápido y, y bueno, es casi como un suicidio del mal, ¿verdad? Y bueno, pues volviendo al tema, es curioso que siempre elija alguna imagen y esta última, o esta más reciente de este audio, es una manija de una puerta que es, curiosamente, lo que casi siempre observo en las horas, pero así horas que he pasado en el baño, ¿verdad? He tenido muchos problemas con, con el estómago y bueno, pues al no entender qué es lo que me estaba pasando, pues yo lo que sentía era urgencia, ¿verdad? Y entonces iba al baño, no pasaba nada y entonces, bueno, los doctores me hacían exámenes, me decían, uno llegó a pensar que hasta podía tener yo cáncer, ¿verdad? Gracias a Dios me examinaron, todo estaba muy bien, súper limpio, me dice el doctor, es que está súper limpio todo. Pero bueno, ahora es curioso que esto sin querer sea la imagen, ¿verdad? La manija, que siempre ha sido como... Me recuerdo una frase de Patch Adams, donde la chica le da la espalda y se va y lo deja coqueteándole. Le digo, cuando él está coqueteando a ella, le dice, siempre me das la espalda cuando te empiezo a coquetear, ya me estoy comenzando a enamorar de la espalda. Pues me estoy comenzando a enamorar de la manija de la puerta, un poco como tratar de entender qué hay en esa manija de la puerta que tanto me está hablando, o es lo único que puedo ver durante horas de horas. O sea, Dios y los ángeles conocen cuántas horas he pasado ahí. Gracias a Dios, mi mamá me compró un Napalm en ese entonces y eventualmente el celular o los libros y tener libretas, porque también me pasaba en el trabajo, entonces tenía que llevar mi libreta del trabajo para estar adentro aprovechando el tiempo. Gracias a eso pude, incluso de hecho, por eso tuve que dejar de dedicarme más al diseño gráfico y más al ámbito académico humanístico de filosofía y antropología, porque era lo único que realmente podía aplicarse en ese método de estudio, ¿verdad? Estar sentada leyendo, que no, en ese entonces no podía llevar mi computadora grandota al baño y no tenía laptop. Y cuando tuve laptop tenía muy poca batería y era imposible. O sea, bueno, en fin, ese ni siquiera es el tema del que voy a hablar. El tema del que voy a hablar es que muchas personas han tratado de hacer como pruebas y test, ¿verdad? Para entenderme. Y a mí me da mucha pena y mucha risa, porque yo tengo una empatía impresionante, una empatía que es consecuencia de muchas cosas. Me tocó estar en un colegio que no era precisamente, digamos que, pues, la dueña del colegio era amiga directa de mi papá y mi papá pagaba en enero todas las mensualidades juntas.
del año, de mías y de mi hermano. Antes, mis dos hermanos grandes, me parece que mi papá les tenía una escuela donde esta señora también trabajaba y en lugar de pagar, porque no pagaba nada de escuela, él donaba cosas a la escuela y entonces todos los amigos de mis hermanos estaban felices porque mi papá pagaba los uniformes o ayudaba de alguna forma a la escuela porque pues él no estaba pagando colegiatura, ¿verdad? En mi caso, él lo que hacía era pagar de un solo en enero todos los meses. Y bueno, pues no sé cómo explicarlo de esta forma, pero digamos que lo que normalmente pasa es que el colegio es de un nivel un poquito que hace que el papá tenga un poco como de dificultad para pagar las mensualidades, ¿verdad? Entonces, eso es lo normal, ¿verdad? Pones a tus hijos en un buen colegio, es tan caro que pasas penas pagando la mensualidad. Mi papá no. Mi papá, pues no sé si no era un buen colegio o era un buen colegio, pero él ponía a sus hijos en donde esta señora estaba a cargo, ¿verdad? Tal vez porque era su amiga o porque confiaba en que ella era buena persona o porque sencillamente le salía barato. No tengo ni la menor idea. Mi papá, no sé por qué que tomaba esas decisiones. El punto está en que por alguna razón yo nunca encajé, ¿verdad? Pero yo nunca me vi como alguien desechada ni rechazada. Porque yo cuando llegaba a la casa y le contaba a mi mamá, fíjate que me está pasando esto y lo otro, y me decía, no, es que ellos son pobres, me decía mi mamá, son pobres, no tienen educación. Entonces era yo la que tenía que cambiar, o era yo la que tenía que tener la paciencia, y entonces siempre entendí que era lógico que yo no encajara, y que ellos podían insultarme y molestarme por ser yo lo que era, y que yo no podía enojarme por lo que sea que ellos me hicieran, porque ellos eran pobres, incultos y bueno. Entonces eso fue lo que me metieron a la cabeza y que yo tenía que ser educada y amable. Entonces digamos que eso me salvó tal vez de no sentirme rechazada, porque yo no sentía que fuera mala, yo solo sentía que ellos no me podían entender y que yo tenía la obligación de entender que ellos no me entendieran. Yo tenía que aceptarlos radicalmente, incluso aceptando que ellos no me aceptaran. Y esa era mi misión, no tenía de otra. Entonces eso hizo que yo pasara muchísimo tiempo observando, ¿eh? Y callada y tal vez no totalmente integrada, pero tampoco me sentía rechazada como de decir, ay, soy lo peor, nadie me quiere, estoy aquí porque no valgo nada, ¿verdad? No. Y por eso es cuando molestaban a alguien o bulleaban a un compañero, yo los defendía, ¿verdad? O los protegía. ¿Por qué? Pues porque no podían molestar a nadie. No siempre fui una héroe, ¿verdad? También si alguien molestaba a alguien y me daba risa, me reía, ¿verdad? Porque pues eso sí, tengo yo en mi casa que nos reímos, ¿verdad? O sea, nos reímos. Y también si nos molestan, eh, pues nos enojamos, pero no tanto, porque nada nos tomamos en serio, no. Esto del bullying es recíproco, simétrico. Bueno, y tal vez por eso me ayuda a no tomarme tan en serio las cosas que me hacen, aunque a veces la gente es muy cruel. Y yo a veces reacciono así como muy bromista a bullying, que son nada más palabras. Y hay personas que reaccionan, pero casi que te mandan el infierno entero. Y, y bueno, uno se queda así como de, pues lo mío eran solo palabras y chistes, ¿verdad? En fin, entonces hay personas que tratan de entenderme y tratan como de poner pruebas, ¿verdad? Lo que no entienden ellos es que yo tengo una empatía enorme. Yo me atrevería a decir que yo siento lo que las demás personas sienten. Entonces cuando alguien quiere tentarme para ver si yo eh, caigo en algo y ellos en ese momento están como emocionados por algo, yo me conecto con esa emoción. Y no estoy hablando de cosas sexuales, sino por ejemplo la emoción de pensar en fantasmas,
¿verdad? Ah, vamos a ver si ella tiene curiosidad sobre los fantasmas. Entonces vamos a meterle la curiosidad con los fantasmas para ver si a ella le interesan todas esas cosas oscuras. Porque si a ella le interesan esas cosas oscuras es que está de verdad metida en eso. Entonces las personas están emocionadas y están hablando, ay, sí, 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 es que hay fantasmas. Entonces yo así, ay, ¿en serio? ¿Dónde? ¿Y cómo? Es como una cosa y luego, ay, no. De ahí me recuerdo que de esas cosas es mejor no pensarlas ni buscarlas porque pues hay que sentir respeto por eso. Entonces ya digo, no, ¿verdad? Pero a veces en otros temas que no son tan delicados, yo sigo, ¿verdad? Ah, sí, en serio, ¿cómo? No sé qué. Dice, ah, mira, ¿verdad? Qué barbaridad. O sea, por ejemplo, comienzo a hablar sobre identidad, ¿verdad? Sobre identidad sexual. Es que ya entendí, ¿verdad? Y una de las cosas que he dicho yo muchas veces es que en el momento en el que me tagueas o en el momento en el que me clasificas, en ese momento me has perdido o no me entiendes. Y no es que yo me quiera ser única, pero es que todas las personas somos únicas. El éxito de la iglesia está en la familia desde Fátima. Y Fátima significa única. Es decir, cuando nos demos cuenta que la unidad, la verdad es universal y que la única forma de acceder a ella es personal. Pero cuando hablamos de algo personal, no estamos hablando de algo subjetivo o relativo, sino algo que es personal, de una experiencia que es única para cada quien y que por tanto no puedes ser indiferente a nadie. Pero tampoco puede ser poco práctico de decir, tengo que preguntarle a todo el mundo su opinión y hacer un consenso para poder conocer la verdad, porque la verdad siempre nos va a trascender. Entonces el encuentro con la verdad es un encuentro humilde realmente, donde sabes que nunca la vas a abarcar del todo, eres capaz de hacerlo, tal vez no en esta vida, pero eres capaz de hacerlo porque somos Capax Dei, y ese encuentro con el aprendizaje y la grandeza de la verdad te vuelve también una persona humilde, capaz de entender que esto es un proceso de toda la vida, incluso quizás hasta de toda la eternidad, porque el amor, la virtud del amor no se va a terminar nunca, ¿verdad? La fe pues, tal vez no va a ser necesaria y la esperanza tampoco, porque ya vamos a tener la visión de Dios, pero la caridad no va a detenerse nunca. Entonces es un encuentro que dura toda la vida, toda la eternidad. Entonces, siguiendo con el asunto, cuando tratan de hacer pruebas conmigo, como soy una persona que está acostumbrada a, vamos a ver, es para mí muy difícil entender algo que no sea un nosotros. ¿No? Y eso era una de las dificultades más grandes que yo tenía en el colegio y en general en todos los colegios y en la universidad, que normalmente los grupos sociales se forman a partir de un nosotros y ustedes, ¿verdad? Y a veces las personas estaban hablando mal de otros, ¿verdad? Y entonces es cuando hablas mal de otros que a veces te identificas mejor adentro del grupo. Cuando alguien estaba hablando mal de otros, no siempre, pero la mayoría de las veces, yo me ponía en el lugar de la persona de la que estaban hablando mal. Entonces, por ejemplo, decían, ay, sí, qué feos esos zapatos. Sí, pero mira, mucha, a lo mejor son los únicos que tiene porque su papá no tiene que para comprarle. Porque cuando yo llegaba a juzgar, y yo siempre juzgué a la gente, de hecho una vez llegué a un lugar y le dije a mi papá, papi, estas personas son tan pobres que solo tienen papel periódico en el inodoro para limpiarse. Y es que son tan pobres. Y lo dije enfrente de las personas, yo no sé cuántos años tenía, pero gracias a Dios era chiquita. Y mi papá me dice, mija, me dice, cállate. Y ya después me dice, es que si son pobres no tienen otra cosa. Y el señor pobrecito, mija, encontró papel cuando fue al baño. Y yo no me sequé con eso, porque no, para mí el periódico estaba sucio. ¿Encontró periódico? Sí, gracias, encontré. Es que hoy lo corté en la mañana, hoy compramos el periódico en la mañana para poder cortarlo, imagínense qué ternura. Pero gracias a Dios mi papá, cuando yo humillaba a las demás personas, tal vez sin querer, era solo una cosa sorprendente para mí, me decía, pero me hacía sentir hasta muy mal de lo mal que estaba yo actuando enfrente de personas que no tenían otra opción, ¿verdad? O sea, es que apesta, porque no se puede bañar, porque no tiene agua, porque no tiene, ¿verdad? Esa, esa, esa empatía eh,
me tomó, no fue una cosa intuitiva o algo que yo naciera con eso, para nada, al contrario, era muy juzgona, o sigo siéndolo quizás. Es una virtud que fue trabajada, digamos. Pero la tengo, o la estoy estoy en eso. Entonces, tengo muchísima empatía y también por el hecho de no estar encajada en un lugar, no tengo por qué sentirme esclava de pertenecer a ningún lugar porque he pasado tanto tiempo sola y sin sentirme mal de no encajar porque siento que si no encajo es porque las personas mm, no me entienden, ¿verdad? Y que algunas personas sí me entienden y otras no. Em, También nosotros viajábamos todos los años, viajaban personas de El Salvador aquí a mi país o nosotros a su país. Y aparte mi papá era representante de ventas, entonces traía representantes de ventas de diferentes países y eso me ayudó muchísimo a entender que lo que no encaja en un país, encaja en otro lado. Entonces yo nunca me sentí como una persona, como un patito feo, porque yo sabía que en algún lugar, todavía no, iba a ser un cisne, digamos. Una estupidez, pues una forma de entender un poco mi personalidad. Entonces, lo que tienen acá es una persona que no tiene miedo de estar sola, que no tiene miedo de llevar la contraria, que le encanta escuchar a los demás porque estoy deseosa de diálogo, porque reconozco que el diálogo enriquece, eh, que tampoco voy a estar de seguidora besándole los pies a alguien para pertenecer a un lugar porque me las puedo sola, y aunque no me las pueda, porque ya he sobrevivido eso. Y que soy una persona que conoce, que puede tener muchísima empatía y conocer el lenguaje del silencio, porque he tenido más experiencia en el silencio que en el diálogo. Una persona, o sea, ¿han visto las personas que leen labios? Que pueden leer labios, ¿verdad? Esa persona tiene un lenguaje especial, ¿verdad? Entiende. Yo no he tenido nunca un grupo al que yo haya encajado, pero no soy antisocial. Yo me siento amiga del mundo, tanto así que cuando en estos juegos zonales tuve la oportunidad de elegir salvar mi vida, cuidar de mi familia y elegir un grupo al quien aliarme, preferí arriesgarlo todo porque yo no tengo amigos, pero tampoco tengo enemigos. O sea, en el momento en el que yo pude haber elegido en el juego zonal echarle todo mi mal a alguien y decidir a quién asociarme, yo no soy una persona antisocial que diga, ah, sí, el mundo me arruinó a mí la vida, que no es que me la haya arruinado, ¿verdad? Pero digamos, el mundo me arruinó a mí la vida, yo le voy a arruinar la vida al mundo. No, ¿verdad? Es que no tengo enemigos, yo sí soy, ¿verdad? Como un vegano al que no puedes obligar a comer carne. No es que yo quiera ser enemiga del mundo, ni que quiera dañar al mundo, es que así soy. Y si daño al mundo o lo beneficio siendo lo que soy, eso ya es cosa de ustedes, no mía. Entonces, a todo esto, soy una persona que entiende de silencios. ¿Mm? Y que manejo realidades paralelas, ¿verdad? Como nadie me explica nada. Es que tienen que entender, no pueden menospreciar, y eso normalmente pasa con las personas que sí han tenido amigos, no pueden menospreciar la belleza que supone tener a alguien cuando vas a un museo o a un restaurante y que te diga, aquí no seas ridículo, no hagas esto, o hace esto, o hace lo otro, o vamos a hacer esto y hacer travesuras juntos. No sé qué. Nadie me ha explicado a mí nada. Nadie me ha explicado a mí nada, porque yo tenía que caminar y cometer mis errores por mí misma, y por eso es que tengo poca noción del ridículo, ¿verdad? Porque no hay nadie cerca que me diga, ay, qué ridículo, ¿verdad? Porque, ¿qué ridículo puedo hacer si estoy sola? No hay parámetro para decir esto es ridículo, que esto no es ridículo. Ya me entero que he hecho el ridículo horas después de que las personas están riendo, y me entero que se están riendo de mí, ¿verdad? Pero cuando no tienes amigos cerca, es muy difícil saber que estás haciendo el ridículo. Entonces ya solo te queda aceptar el hecho de que estás haciendo el ridículo y caminar y seguir, porque ni siquiera, no es que yo quiera hacer ridículo, sino que lo termino haciendo y pues ya pasó.
Bueno, entonces, hay un lenguaje secreto, digamos, en el silencio, en las actitudes, en las expresiones corporales, que uno puede conocer si no estás metido en el diálogo, en el grupo. O sea, las personas que están platicando con sus amigos, que están jugando fútbol, ellos tienen su propio lenguaje y están platicando en su grupo, en su círculo. Por los que estamos afuera observando, podemos ir entendiendo como las dinámicas sociales de estas personas, ir entendiendo ese lenguaje que tiene el mundo, la naturaleza. Entonces, no soy ni magia, ni maga, soy una científica que llevo años, décadas de experiencia haciendo observación antropológica. ¿Eh? Y esa ha sido la forma en la que, como un alien, hagan de caso, me he encontrado con la sociedad y soy una observadora como un alien. O sea, exactamente como un alien, ¿verdad? Los terrícolas no se han dado cuenta que soy un alien y estoy escribiendo una historia, ¿verdad? Esas son las personas, ¿verdad? Eso es lo que soy. Un poquito así es la forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces, cuando ven que conozco sin conocer, dices, ¿cómo es que sabe de los juegos zonales? Sin que nadie le diga nada. Mijo, ¿ya viste cómo me pongo mis zapatos y me pongo la ropa? Camino, saqué mi licenciatura, mi maestría, sin tener un grupo de amigos. Pude sobrevivir por la observación, por intuición, observación y un básico conocimiento antropológico por la observación del silencio de los demás. Ala, mira, es que ella lee la mente con la fuerza del mal, con la fuerza de los demonios. Dice, ¿qué demonios de qué? Es que si nadie me habla, tengo que escuchar de alguna forma. Era como una persona sorda. Una persona sorda tiene que entender a comunicarse, entonces lee labios. Bueno, pues yo no leo labios porque no soy sorda, pero leo actitudes, leo expresiones corporales y me cuesta muchísimo. Y como a veces las personas no hablan conmigo, lo que sí habla conmigo es la naturaleza, el mundo, el sistema. Y ese sistema no es el mal. Ese sistema es la naturaleza, que fue creada por Dios. Bueno, eso una cosa, ¿eh? Entonces, y tengo desarrollado una empatía enorme que hace que cuando las personas me quieren hacer esas pruebas típicas, ¿verdad? Así vamos a ver si está en el mal, vamos a ver, entonces se emocionan y supuestamente yo tengo que mostrar emoción para que ellos puedan demostrar que sí, que yo estoy emocionada por esas cosas oscuras y todo. Yo siento emoción, ¿verdad? Y si no me dicen que eso está mal, o si no me llega a mi conciencia de que eso está mal, no voy a ver lo malo. ¿Por qué lo voy a ver malo? Y además esa emoción es contagiada por ellos. Es casi como si fuera la nada. Y es que si siempre hay un tú para encontrar un yo, podría decir que yo soy el yo de la nada. Pero no soy un yo de la nada vacío, porque el encuentro con el ser, desde el método de crianza de mis papás, ha sido de aceptación radical. Entonces no ha sido un encuentro frustrante, ni un encuentro vacío. Es un encuentro de radical aceptación, incluso una aceptación al que no me acepten. ¿Mm? Como un proceso de decir, bueno, ya llegará, si es que tiene que llegar. Tal vez no aquí, pero en algún lugar seré cisne. Y si no soy cisne, no importa, porque tampoco soy patito feo. Y si soy patito feo, no importa, no pasa nada. Entonces no me siento patito feo, porque no lo soy. Solo sé que hay lugares donde las personas sencillamente no te entienden porque a ellos les falta algo o porque a ti te falta algo, porque así es la vida y ya está. Bueno, entonces eso. Y bueno, y lo asocio esto a algunos comentarios que he hecho sobre la noción de Dios Padre o la noción de Padre en el ámbito angélico, solo para decir que esto es un estudio delicado que no puede interpretarse de una forma así tan sencilla, porque no puedes decir, entonces el ángel malo es mi padre. Es decir, bueno, no, o sea, te voy a explicar bien. En programación hay un lenguaje donde se llama padre a algo que fue antes de, ¿verdad? O sea, el padre es como lo que
lo que encapsula a otro. Entonces hay como diferentes folders. Y si hay un folder que encapsula todo, ese folder es el padre, digamos. Porque para poder entrar al folder que está dentro, primero tienes que entrar al grande. A un predecesor, de alguna forma un predecesor. Entonces, el predecesor del Redentor es el pecado. Porque de no haber pecado no habría necesidad de Redentor. Pero la filiación divina y la confianza en la filiación divina no puede ir en el pecado. Como que confiaras en el pecado porque el pecado te va a redimir. Sería tan ridículo como pensar que el hijo pródigo se salvó porque gastó su dinero en prostitutas o enlodándose. Le sirvió, pero por contraste, ¿verdad? A un precio altísimo, ¿verdad? La muerte de su padre. Porque los judíos consideraban que cuando un hijo le pedía la herencia en vida a su padre, era un insulto bien grande porque era casi como decir, yo te siento como que estás muerto, o sea, me da igual que te mueras. Era como un insulto relacionado con la muerte para sus padres, pues. O sea, mató a su padre, pues, en otras palabras. Mató a Dios. O mató su confianza en lo perfecto. O en lo que estaba... Si ya me quiero independizar, quiero cortar mis lazos contigo, para mí estás muerto. Un poquito así. Bueno, entonces, pues... no podemos pensar que se trata de un padre al que se le puede confiar. El ángel es una persona muy inteligente a la que no vale la pena ni siquiera comunicarse porque va a ser más inteligente que tú. Y no parece que quiera a la humanidad. Y la verdad es que tiene un punto de razón, porque no merecíamos la crucifixión de Dios. No le podemos poner límites a Dios y por eso es que tampoco es que podemos, o sea, no le podemos poner límites a Dios y por tanto, pues no podemos hacerle caso al demonio al pensar que Dios no debió haberse crucificado por nosotros, porque Dios es libre de hacer lo que se le dé la gana. Pero de alguna forma tenía algo de razón, porque no lo merecemos. Ninguna criatura merece la muerte de un Dios para su redención. Entonces, todo lo que hablo sobre la colecta donal, sobre la unidad integral, espiritual en el ángel de la paz, prefigura de nuestro Señor Jesucristo, o la figura de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, como una segunda venida de Dios, o no sé cómo esté relacionado eso con el triunfo de la iglesia, y la integración de toda la comunicación universal de la naturaleza humana reordenándose como un ángel, que ángel significa comunicación. Pues no sé cómo funcione todo eso, pero eso no significa ni significará jamás que podemos confiar en el mal o en un ángel rebelde. Al contrario, si ese ángel de verdad es un padre, es un predecesor. Y si es un predecesor del Redentor, solo puede ser el pecado. Y el pecado es una trampa. Entonces, lo que pasa al final es que en lo universal, en el juicio universal, reconocemos o termina siendo que la trampa termina siendo útil. Por ejemplo, digamos, la corrupción de la iglesia. Monjitas o numerarias o sacerdotes haciendo corrupción, actos corruptos, abusando de niños, abusándose entre ellos, comiendo abortos y haciendo cosas diabólicas. Imagínense. Bueno, pues en ese momento, a una numeraria a la que le dicen que tiene que hacer eso, ella tiene que desobedecer y ser rebelde para ser virtuosa. ¿Me explico? Las personas que antes tenían que buscar el beneficio de toda la comunidad, buscando su propio beneficio,
consiguen el beneficio de toda la comunidad. Es como si fuese la virtud en lo que antes no parecía virtud. Pero no significa que lo útil sea lo inútil, ni que lo malo se convierta en bueno. No, es solo que la corrupción es tan grande que ha llegado a tal grado que la obediencia de las monjitas, de las numerarias o de los sacerdotes ante la corrupción de la iglesia es algo malo. Tanto así que, debido a la corrupción que existe, desobedecer o ser rebeldes es una virtud. Pero no es que ser rebelde en sí mismo sea una virtud, sino que la corrupción ha llegado a tanto que si el Papa te está diciendo que abortes o que mates, tienes que desobedecer al Papa, no a Dios, digamos. Porque no tiene autoridad para cambiar los mandamientos. ¿Me explico? Bueno, entonces, dos cosas importantes. Si van a hacer test para conocer si yo estoy en el mal, en lo oscuro, procuren comprender que no les va a funcionar los mismos test que utilizan para otras personas que sí han tenido algún tipo de diálogo o encuentro con los demás, porque yo tengo una empatía y un conocimiento del lenguaje que es distinto. Yo me conecto con las demás personas de una forma distinta y yo soy extremadamente empática. Y si ustedes se emocionan y quieren demostrar que yo sí me emociono, soy mala, yo voy a pasar el test como que soy lo peor porque yo me voy a emocionar, ¿verdad? O si está triste, entonces quiere decir que está mal, ¿verdad? Es que si me mandan tristeza voy a estar triste, si me mandan alegría voy a estar alegre, pero eso no significa nada, o sea, eso solo significa que soy la nada, ¿verdad? O sea, es que si solo hay un tú con un yo, y si yo no he tenido ese tú, lo que queda aquí es la nada, pero no es una nada vacía, insisto, es una nada en aceptación radical. Entonces lo que ustedes manden, eso es lo que yo voy a tener, tristeza, alegría, ¿verdad? Sin filtro. Incluso las personas que mandan estos juegos zonales a veces podían pensar que yo estaba como embobada, y por eso es que a veces yo miraba que estaban como, incluso hablaban mal de mí enfrente, ¿verdad? Decían, por ejemplo, ay, sí, es que hay que luchar, y la chava decía, ay, sí, pero no tanto porque mira, ¿verdad? Y me miraban a mí como zombie hipnotizada, pero yo escuchaba todo, yo miraba todo, yo estaba ¿cómo se dice? Renderizando, como loading, ¿verdad? Las computadoras, como pensante, analizando, pensando. Tal vez me tarde unas horas más, porque no estoy en sus juegos zonales y sus rituales, pero estoy consciente en todo el proceso, ¿verdad? Y entonces, no sé cómo explicarles más de todo esto, pero no pueden utilizar un mismo método de test conmigo que con las demás personas cuando yo no he tenido el mismo desarrollo social que las demás personas. Tampoco soy antisocial, porque no me puedo creer que yo, por estar triste 2 horas y llorar y sentirme mal o deprimida algunas veces en la vida, sea yo más loca que las personas que, para no estar deprimidas, se comen a sus abortos. O sea, no puedo creer yo que yo tenga problemas de ser antisocial porque me encierro en mi cuarto a estudiar, cuando podrían haber personas que se creen muy sociales y muy cuerdas, traicionando su patria o traicionando la patria que le dio hospedaje, eh, metiéndose a crímenes, ¿verdad? Yo, imagínate que estuviera así súper hiper loca y me creyera la reina del universo. Para mí reinar es servir, y servir significa no poner mis intereses personales o los de mi familia primero, y ya, eso significa reinar y ver todo venido de Dios. Para ellas, reinar o ser esposas de Dios tal vez signifique dejarse abusar, comerse sus abortos, y que las demás personas utilicen esos poderes que consiguen con sus rituales
para matar, asesinar o darle privilegios a otros. Entonces, yo no sé si yo estoy loca, pero si estoy loca no estoy más loca que ellas o de ellos, ¿verdad? Si soy antisocial, no sé si soy antisocial, pero si soy antisocial no soy más que ellos. Porque yo no es que quiera hacerle daño a las demás personas. Yo sencillamente no como carne, por ejemplo, o no practico estos rituales multitudinarios sexuales, porque no soy así. Y si les hago daño o beneficio, son muy ellos. Como yo no me quiero meter nunca a conocer sobre esos temas, ellos tienen más poder y más sabiduría, o más, bueno, no sé si es sabiduría, pero por lo menos conocimiento sobre cómo debilitarme o cómo molestarme. Y yo, aunque sea vulnerable, confío en que la gracia de Dios basta, porque, porque no tengo por qué saber de esas cosas, no tengo por qué saber nada de eso. Y bueno, pues esto random solo porque hay personas malintencionadas que podrían estar interesadas en malinterpretar mis tweets para decir, oh, sí, ella está diciendo que el ángel rebelde es el mal y es el padre. Sí, sí, pero padre no porque haya que tener confianza filial con ese padre, sino padre porque es el pecado, que es el antecesor o lo necesario para que exista un redentor y que es una trampa y la figura del Padre como divinidad está en Dios. Dios es la verdad, el camino y la vida, y eso de alguna forma está implícito en la naturaleza, en el mundo, que nos habla de Dios y que es ese camino para entender a Dios, la luz para entender a Dios, la naturaleza, ¿verdad? Con los castigos de alguna forma que uno recibe por la naturaleza. Y dice, Dios perdona siempre, las personas a veces y la naturaleza nunca. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje que nos habla de Dios, de justicia. Bueno, pues también ahí está Dios. Eso es como el ángel, el Padre, el todo, que nos habla de Dios, que es Dios también, que es la verdad natural, la verdad de la naturaleza. Como dice, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Bueno, pues ahí nos está hablando también de Dios. El último análisis que hice, que me ha encantado, es sobre la fórmula ¿cómo se llama? La fórmula inversamente proporcional, que tiene que ver con el trisagio angélico. Yo leo las revelaciones marianas de Luz de María, revelacionesmarianas.com, que están aprobadas por su párroco y los sacerdotes con los que ella platica. Igual yo, de todas formas, solo creo lo que sea dogma de fe. Incluso aunque se me apareciera Jesucristo diciéndome, sí, que tú eres esto o lo otro, tengo libertad de no creerlo, porque lo único como católica que tengo que creer son los dogmas. Las revelaciones personales no tengo por qué creerlas, ni aunque sean mías personales, ni aunque sea mi propia experiencia. Bueno, pues ahí estaban recomendando rezar el trisagio angélico. Lo busqué en internet y me llamó mucho la atención que decía: te adoramos por los que te maldicen, o te queremos por los que te odian. Y luego me puse a pensar en cómo estos juegos tonales muchas veces funcionan de tal forma que estas personas están odiándose a sí mismas, se están maltratando a sí mismas, y para otros eso es como una caricia, ¿verdad? Se están destruyendo a sí mismas, pero para nosotros es como una caricia. Entonces funciona como esa fórmula inversamente proporcional, ¿verdad? Donde el odio de estas personas por sí mismos termina siendo como una ofrenda de amor a Dios, que va desde las personas que le aceptamos radicalmente a Él. Y esto en matemática no muy se entiende, porque a veces es como negativo más negativo es igual. Ay, no sé cómo es la cosa en matemáticas, pero el asunto es que no funciona igual en esto, porque un mal hecho al mal no lo convierte en bien, ¿verdad? Como que tú le hagas daño a tus enemigos. Perdón, estoy pasando el dedo encima, por eso se hace así, no vayan a creer que es cosa sobrenatural. Es mi mano que se pasó así. Bueno, cuando tú le haces daño a tus enemigos, eso no lo hace bien, ¿eh? De hecho, por eso es que hay que querer a los enemigos. Tampoco significa tenerles confianza a tus enemigos y dejarte traicionar por ellos, ¿verdad? Pero bueno, pero por lo menos no molestarle. Entonces, hacerle daño a un enemigo
ni aunque ese enemigo sea de Dios, eso no significa que estés haciendo algo bueno. Entonces, pues algo negativo hecho a un negativo no lo convierte en positivo. Y en el caso de los ámbitos donales o de la teología o de los ámbitos angélicos, se paga un precio muy alto porque los ángeles pierden la fe en la humanidad. Y como es una identidad relacional que comunica entre Dios y las personas, ellos se quiebran. Cuando ellos pierden la fe en las personas, ¿qué son? ¿Eh? ¿Quién soy? Podrían preguntar, ¿quién soy? ¿Quién soy? Si las personas no quieren a Dios y Dios está ahí dándose a ellas, ¿eh? ¿Quién soy? Si no puedo comunicarles, si soy un comunicante, si mi ser es comunicante y estas personas no se dejan ser, ¿quién soy? Entonces, ¿quién soy? Cuando es una identidad relacional, ¿quién soy? ¿Quién es? Entonces, hay un precio muy alto que se paga cada vez que estas personas angélicas son obligadas a hacer estas fórmulas inversamente proporcionales de amar por los que odian, ¿verdad? Porque tienen que comunicar el odio en una fórmula inversamente proporcional, tienen que romperse para poder hacer esa fórmula. Ahorita quiero llorar solo de pensar qué triste tiene que ser para un ángel tener que romperse para poder comunicar amor mientras otras personas están queriendo comunicar odio, ¿verdad? Cuando lo lógico de un ángel es comunicar algo directamente, amor por amor. Y no pueden porque estas personas quieren distribuir odio. Y el orden universal no va a ser el odio. Entonces ellos tienen que cambiar esa fórmula y eso se tienen que romper a sí mismos para poder hacer eso. Entonces quizás por eso tiene que pase esta amalgama entre la humanidad y los ángeles, donde al final los dones son reciclados al ser como convocados por la Inmaculada o, ¿cómo se podría decir? Recogidos o reciclados en la Inmaculada. Pero bueno, esas son cosas que yo todavía no sé cómo funciona. Tal vez vamos a saberlo al final de los tiempos o tal vez es cuestión de seguir analizando y pensando. Pero bueno, solo para que quede claro, yo no sé si soy buena o mala. Yo solo sé que no participo en estos rituales. Mi familia, mi religión, la ciudadanía, las leyes no me obligan a hacerlo. Espero nunca caer en eso. Y pues no los veo a ustedes como malos si practican eso, pero preferiría que no me obligaran ni me hablaran de eso porque no me parece necesario. En todo caso podemos ser complementarios, ¿verdad? Tal vez ustedes hacen lo que yo no hago y yo hago lo que ustedes no hacen. Pero no quiero ni conectarme ni ser responsable de nada de lo que ustedes hagan en mi nombre ni representándome porque esas cosas para mí me parecen sumamente, por lo menos, dudosas o peligrosas, que no me interesan. Entonces, pero no significa que no esté con los buenos, no significa que esté con los malos. Como siempre, cuando estaba yo en mi colegio, ¿verdad? No me voy a unir a un grupo para hablando mal de los demás, que ese era como el requisito que te pedían para poder unirte a un grupo. Y por eso no podía encajar en ninguna parte, porque tenía que hablar de los otros, ¿verdad? Y yo siempre que estaba en el otro, ponía como la otra parte, la empatía, ¿verdad? Es que a lo mejor no puede porque tal cosa, es que a lo mejor eso por la otra. No puedo. O sea, si para encajar en este mundo tengo que rechazar y tener enemigos, no piense que voy a encajar. No voy a encajar nunca. Y si para que ustedes crean que soy una persona buena, que no estoy en lo oscuro ni en el mal, tengo que demostrar que no me emociono, o que no estoy feliz, o que no estoy triste, o que no tengo empatía, o que no entiendo los signos de la naturaleza, cuando es lo único que me ha hablado, pues entonces nunca voy a encajar aquí. Y para ustedes voy a hacer lo peor. Ahora, a mí se me hace que estudiar, conocer
Y si la gente sabe de mi colegio o la universidad, ellos saben que siempre se pudieron acercar a mí. Había chavas que no eran mis amigas y se acercaban a mí a pedirme favores muy personales porque sabían que yo no iba a contar, no iba a andar contando a nadie. Y me decían, Angélica, no le vas a contar a nadie esto, no sé qué. Y necesitaba, yo le hacía los favores, y como, yo era como una mamá. Yo era como una mamá. Entonces nunca estuve en un grupo, eh, nunca fuimos a fiestas ni nada, pero cuando necesitaban confiar en alguien, yo estuve ahí. La gente sabe que yo estuve ahí. Tal vez por eso me metieron en estos juegos donales creyendo que yo estaba sedienta de meterme a un grupo, así como de, sí, de plano que cuando le contemos sobre esto se va a emocionar. Pero ellos nunca se dieron cuenta quizás de que la razón por la que yo no estaba con ellos no era porque ellos me rechazaran, sino porque si ellos me iban a exigir que yo me agachara para poder estar con ellos y decir, no, muchas gracias, ¿verdad? No es lo mío, ¿verdad? Yo tengo otras cosas más interesantes que hacer. Bueno, entonces, en fin, solo cierro esto para decirles, no soy igual, todos somos distintos. El éxito de la iglesia es en la familia desde Fátima, que significa única. No esperen que la verdad encaje con su percepción de la verdad cuando han tratado de hacer las cosas de una forma tan incoherente, tratando de encontrar la filiación divina en el pecado, porque lo único que van a encontrar es una trampa y un padre que reordena todo, pero que no por fuerza es alguien en quien podrían confiar. Es más como una trampa y no es un padre al que puedas confiar, sino es un padre como predecesor. Y el predecesor del Redentor es el pecado. Y el padre del Redentor lo mandó a matar. ¿Qué es lo que podría ser la trampa del padre? ¿Verdad? O sea, si ustedes siguen a este tramposo como padre, van a morir en el proceso, porque él mata a sus hijos. Entonces no es un padre realmente en el que puedan confiar. Si creen en el padre como pecado, los va a mandar a matar. ¿Verdad? Somos hijos libres de la libre. ¿Verdad? Entonces estamos hechos para vivir. Tenemos que confiar en un Dios Padre que es la figura que cuando miramos a Dios, Jesucristo, ahí está la figura del Padre también. Entonces se trata de un ángel, de una unidad que es en la naturaleza, reordenado, pero no es que estén, o sea, está en todas partes como lenguaje, pero no es como panteísta tampoco, de que esté en todas partes y que sea Dios árbol o el Dios manzana. No es así. Pero está en el lenguaje de todas las cosas, que es como un intangible, digamos, que reordena todo, en el castigo, en la justicia, en lo que podamos entender cada uno, desde el diálogo y el encuentro con la verdad, y sabiendo que nos trasciende, ¿verdad? Bueno, todo esto para decir que esto es algo que se está pensando y que está en diálogo con personas académicas, y cuando me contesten, si me dicen que estoy equivocada, yo lo cambio. Pero por ahora me parece que una persona que llora o que se deprime no es más loca ni más pecadora que la persona que para no llorar y para no deprimirse come un aborto o participa en rituales multitudinarios sexuales.